Hola, muy buenos días. Desde el Congreso de los Diputados, que este domingo abre sus puertas para celebrar el Día de la Constitución. Cumple 31 años, sus primeros 31 años de vida, una fecha que hoy sobre todo se recuerda, es lo que nos están contando quienes están llegando hasta aquí, hasta el Congreso, en homenaje a Jordi Solé Tura, uno de los 7 padres de la Constitución que, como saben, nos dejó el viernes, cuando en el Congreso aquí ya se habían empezado a celebrar los actos de este aniversario. Aquí, en esta mañana de fiesta, en esta mañana de domingo, todos reconocen la contribución de Solé Tura, lo que él hizo posible para que podamos celebrar este día, el cumpleaños de una Constitución a la que todos o casi todos reconocen su plena vigencia. Todo está preparado en el Congreso, a pesar de las obras que han podido ver tras de mí. Tienen cortada la carrera de San Jerónimo para que los presidentes del Congreso y del Senado, como ven a hacer en este momento con el ministro de Exteriores, con Miguel Ángel Moratinos, reciban a sus invitados a esta recepción oficial, que es el acto central del cumpleaños de la Constitución. A este acto están invitados el presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros, las demás representantes de las altas instituciones del Estado, los presidentes de las comunidades autónomas, entre los que este año hay una novedad. Por primera vez en esa foto hemos visto a un presidente vasco, el lehendakari Patxi López. Ha roto con esta ausencia histórica, ya está dentro del Congreso de los Diputados, ha hecho declaraciones a su llegada. El lehendakari ha dicho que ya era hora de poner en valor la aportación también del pueblo vasco a la Constitución, y en referencia a ese eterno debate sobre si hay que reformarla o no, Patxi López ha dicho que no hay textos sagrados, que todos se pueden adaptar a las nuevas realidades, pero que esa reforma tiene que nacer del consenso. Son declaraciones de Patxi López en un día histórico, porque es la primera vez que un lehendakari comparte esta celebración, la del Día de la Constitución. Sobre Patxi López están puestos muchos focos, pero también sobre otro presidente autonómico, el de la Generalitat catalana, José Montilla, en plena polémica sobre el Estatut y la esperada sentencia, tras más de 3 años de deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre los recursos. Llega en este momento Mariano Rajoy, parece que va a hacer declaraciones. Una vez más, ya son... No sé si podemos... 31 años... No podemos escuchar las palabras del presidente del Partido Popular, ahora sí. Cuando los españoles aprobamos la Constitución. Yo creo que la Constitución española, que reconoció y afirmó en su día el sistema democrático y los derechos individuales de todos los ciudadanos y nos convirtió en una democracia como la del resto de los países de nuestro entorno, ha sido una Constitución válida para España. Han sido 30 años de los mejores de nuestra historia, 30 años de democracia, de derechos individuales. Hemos entrado en la Unión Europea y en todas las instituciones. El país ha experimentado un gran cambio hacia adelante y ha sido una etapa de paz, de bienestar y de progreso. Por eso venimos aquí a celebrarla, a afirmar su vigencia y a afirmar que la solución a cualquier problema que se pueda plantear siempre está en esa Constitución, que es la de todos los españoles, y en la ley. ¿Quieren ustedes preguntar alguna cosa? Estamos a su disposición. Bueno, la Constitución ya ha sido objeto de alguna reforma por el procedimiento, no por el procedimiento de referéndum, sino por el procedimiento de votación en las cámaras en su momento, y en esta vida nada es inmodificable, ¿no? En cualquier caso, lo que requiere una modificación de la Constitución es fundamentalmente tener las ideas muy claras sobre aquellos aspectos que hay que reformarlos, que esas ideas las comparta una amplia mayoría. La Constitución no puede ser en ningún caso una cosa de un solo partido político, por tanto requiere de consenso, buscar el momento y siempre intentando mejorar la eficacia de las instituciones del Estado, garantizando la igualdad de todos los españoles en derechos, deberes, obligaciones y también en oportunidades, y reforzando los derechos individuales de los propios españoles. ¿Qué aspecto cree usted que será venga un lehendakari a esa oficina de la Constitución? Pues me parece una excelente noticia que venga un lehendakari, que venga también la presidenta del
Parlamento vasco, porque al fin y a la postre las instituciones vascas y el propio Estatuto de Autonomía, que creo recordar fue el primero que se aprobó, pues tienen su origen también en la propia Constitución española, Constitución que fue refrendada por el conjunto de los ciudadanos, como también lo fue el Estatuto de Autonomía en su día. Por tanto, es una muestra más de normalidad, y el hecho de que esté aquí el Lehendakari pues es algo que debemos celebrarlo. Es sensatez, es sentido común y es lo que quiere la mayoría. ¿Qué aspectos cree usted que podrían modificarse de la ley? Yo no entraré ahora en detalles, pero he dicho eficacia en el funcionamiento de las instituciones, garantía de la igualdad de todos los ciudadanos y refuerzo de los derechos individuales. ¿Cómo ve usted la situación que se está generando con la señora Haidar? Vamos a ver, yo en el asunto de la señora Haidar, que efectivamente sigue en el aeropuerto de Lanzarote, diría tres cosas. La primera y la más importante, la obligación de las instituciones públicas y de las autoridades españolas es preservar lo más importante que tiene la señora Haidar, que es su vida. Por tanto, esta es la prioridad básica, la prioridad capital. Estamos hablando de un ser humano y lo más importante que tiene un ser humano es su vida. En segundo lugar, el Gobierno tiene que seguir haciendo gestiones diplomáticas. Es decir, da la sensación, por las declaraciones que se hacen y por lo que se está transmitiendo al conjunto de la opinión pública, que el Gobierno ha arrojado la toalla en este asunto. Eso no se puede hacer de ninguna de las maneras y, por tanto, las gestiones y la batalla diplomática hay que darla hasta el último momento. Y, por último, pues sería deseable, en tercer lugar, en fin, como cualquier persona entiende, que terminasen los espectáculos en relación con este asunto, que no son ciertamente edificantes. No, yo creo que en este asunto del estatut la solución está en la Constitución, está en el cumplimiento de la ley y está en respetar las reglas de juego que todos nos hemos dado. El Tribunal Constitucional está en la Constitución, las funciones del Tribunal Constitucional las determina la Constitución, la forma de elegirlas también, y sus miembros han sido elegidos como dice la Constitución. Por tanto, son reglas de juego, nos las hemos dado todos voluntariamente porque hemos querido, y la solución siempre estará en la ley y en la Constitución. Y pretender buscar soluciones fuera de la ley o de la Constitución es algo que no conducirá a nada bueno. Por tanto, es el momento de la sensatez, de la mesura, de hacer las cosas con rigor y de decir: aquí está la ley, son las normas de convivencia, son las reglas de juego, todas las hemos aprobado y ahí está la solución a cualquier problema que se pueda plantear. Quisiera, por último, también hacer una declaración en relación con la Ley de Economía Sostenible y una de sus disposiciones adicionales, que pretende que una comisión de propiedad intelectual pueda quitarle a los ciudadanos y cerrar páginas de Internet y, por tanto, privarle de alguno de sus derechos fundamentales. En fin, yo espero que esa norma no salga adelante. Es decir, hay que conciliar el derecho a la propiedad, en este caso el derecho a la propiedad intelectual, con los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 de la Constitución, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a recibir información y el derecho a la comunicación. Con esta comisión y con esta atribución a un órgano administrativo, que no a un órgano judicial, que es quien debe de hacerlo, da la sensación de que se estuvieran matando moscas a cañonazos, algo que desde luego no es aceptable. Por tanto, yo espero que esa disposición adicional se retire de la ley, ya no venga en la ley cuando se presente en las Cortes Generales, y que se trabaje para armonizar dos derechos, como es el de la propiedad y el derecho a la libertad de expresión. Ya en su día nos opusimos al canon digital, que pretendía compensar las descargas que algunos se pudieran hacer, y ahora, además del canon digital, pues tenemos sobre la mesa una norma que pretende cerrar páginas web y, por tanto, privar de un derecho fundamental no a los internautas, sino a cualquiera, porque el derecho a estar en la red y a tener páginas y a opinar y a debatir y a criticar es un derecho del conjunto de los ciudadanos, del 100% de los ciudadanos que tienen libre acceso a Internet. Por tanto, este es un momento importante, hablamos de derechos fundamentales, hablamos del artículo 20, hablamos de la Constitución, y yo espero que el Gobierno, por una vez, esté a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Pues serán declaraciones de Mariano Rajoy a su llegada al Congreso. Pues, como han escuchado, ha repasado muchas cuestiones
cuestiones de la actualidad, esa ley de economía sostenible, también el Estatuto de Cataluña. La solución está en la Constitución, ha dicho, y también el presidente del PP, que ahora será recibido por los presidentes del Congreso y del Senado, ha dicho que es una excelente noticia la asistencia a este acto por primera vez de un lehendakari y también de la presidenta del Parlamento Vasco, de Arantxa Quiroga, que está entre los invitados. Bueno, reciben ahora los presidentes de las dos cámaras a la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, a Soraya Sáenz de Santamaría, a medida que los invitados son recibidos por los presidentes de las dos cámaras. Van accediendo a ese salón que ven, es el Salón de los Pasos Perdidos, donde ya esperan algunos ministros, como el ministro de Industria, Miguel Sebastián, el ministro de Trabajo, las ministras de Vivienda, de Ciencia e Innovación. Vemos también al fondo de las imágenes al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, junto al ministro de Educación y al ministro de Fomento, José Blanco, al de Exteriores. Vemos a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia de las Casas, su imagen, su posible imagen junto al presidente de la Generalitat catalana. Seguro que es una de las instantáneas que más se están buscando ahora mismo los compañeros gráficos por esa polémica que hay en torno al estatut y a la espera de que el alto tribunal resuelva los recursos presentados contra el Estatuto de Cataluña. Una sentencia que se está haciendo esperar. Ahí ven a María Emilia Casas, la presidenta del Tribunal Constitucional, una de las representantes de las altas instituciones del Estado, invitadas a esta recepción, el acto central del Día de la Constitución, al que asiste por primera vez Patxi López. También lo pueden ver al fondo de la pantalla. Es la primera vez que un lehendakari acude a este acto. Sin duda todos los focos están puestos en él. Les decíamos que también había hecho declaraciones a su llegada. El lehendakari ha dicho que ya es hora de poner en valor la aportación también del pueblo vasco a la Constitución y que no hay textos sagrados, que todos se pueden adaptar a las nuevas realidades, pero siempre que esas reformas pasen necesariamente por el consenso. Patxi López, el lehendakari, es una de las caras nuevas que podemos ver en esta recepción. Ahí le ven junto al presidente de la Generalitat catalana, José Montilla. Pero es una recepción en la que también anotamos ausencias. Un año más no habrá ningún representante de los nacionalistas catalanes, tampoco de los gallegos, tampoco habrá representantes de Nafarroa Bai en este acto que conmemora el 31 aniversario de la Constitución. Hoy hace 31 años que los españoles la aprobamos en referéndum. Sus 169 artículos que fueron posibles tras muchos meses de duras negociaciones entre los ponentes. El 60% de los ciudadanos votaron que sí, mientras que el 8% la rechazaron. Hubo ese día una alta abstención. Casi el 33% de los electores no acudieron a votar. Un dato que entonces se justificó por el mal tiempo que hacía ese día. Hacía frío y llovía en casi toda España, algo parecido a lo que hoy, 31 años después, ocurre en este domingo festivo del Día de la Constitución. Un aniversario que todavía la semana que viene se seguirá celebrando aquí en el Congreso. Mañana y pasado hay jornada de puertas abiertas para todos aquellos que quieran acudir al Congreso a recorrer sus salones a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7. Y este año con novedades, porque se podrá visitar el recién restaurado vestíbulo de la Reina Isabel II y también un lienzo con los retratos de los 7 ponentes de la Constitución. Una obra que, si cabe, tiene especial interés este año porque ya anotamos 2 ausencias entre los ponentes. El fallecimiento de Jordi Soler Tura se suma a la muerte también del primer ponente que nos dejó, de Gabriel Cisneros. Es un día también para el recuerdo de esas 2 ausencias y para celebrar pues el recuerdo de estas fechas históricas con los que la vivieron muy de cerca, como Santiago Carrillo, el histórico dirigente del Partido Comunista, que un año más se mantiene fiel a esta cita. Ahí le ven saludando a 2 de los vicepresidentes del Congreso de los Diputados. Santiago Carrillo, que nunca falla en una cita como esta. También vemos
a personajes que en aquel momento histórico fueron protagonistas de ese consenso que hizo posible la Constitución que hoy estamos celebrando en su 31 aniversario. Los invitados esperan a que el presidente José Bono llegue a este salón de pasos perdidos. Ahí ven a los expresidentes de las cámaras, a Luisa Fernanda Rudi, a Félix Pons. También vemos a otro de los ponentes de la Constitución, a diputados, a portavoces. Son parte de los invitados que están esperando, como les decimos, la llegada de José Bono para que lea el discurso con el que concluirá esta recepción oficial a la que llega ahora la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Saluda a los presidentes del Congreso y del Senado para ser reunida con sus compañeros de gabinete que esperan en el Salón de los Pasos Perdidos. Uno de los salones que podrán visitar si mañana, como les decimos, se acercan hasta esta Cámara para recorrerla, como esta semana pasada se ha podido hacer también en el Senado, una convocatoria que siempre tiene muchísimo éxito. Nos comentaba el presidente del Senado a su llegada que han sido más de 15.000 las personas que han tenido oportunidad de recorrer la Cámara Alta esta semana durante los 3 días en que se han mantenido esas jornadas de puertas abiertas. Trinidad Jiménez comparte con sus compañeros de gabinete, ahora con Teresa Cunillera, la vicepresidenta primera del Congreso. La espera al presidente del Congreso que se sume con ellos para pronunciar ese discurso que estamos esperando, un discurso institucional que cada año hace de colofón a este aniversario de la Constitución que hoy celebramos recordando aquel día, aquel 6 de diciembre, un día lluvioso, les decíamos, hizo mucho frío, pero aún así, a pesar de que muchos españoles se quedaron en casa, otros sí acudieron a los colegios electorales a refrendar esta Constitución que hoy nos sigue sirviendo de marco jurídico. Hubo muchas anécdotas ese día. Es otro de los comentarios que están en todos los corrillos. Por ejemplo, nos cuentan que en el Senado se organizó una fiesta, la organizó quien entonces era su presidente, Antonio Fontán. Se sirvió un cóctel mientras los senadores seguían el escrutinio del referéndum viendo a través de una pantalla un partido que jugaba en Valencia, la selección española contra Inglaterra. Nos dicen que casi había más expectación por seguir ese partido que por el escrutinio, porque todos los senadores, todos los invitados que estaban ese día en la Cámara Alta confiaban en un resultado afirmativo de los españoles, como ocurrió. También hubo algunos problemas, pero no dejaron de ser simples anécdotas, confusiones en las mesas electorales, papeletas que se agotaban, errores en el censo. Normal, ya que teníamos poca experiencia democrática. Solamente los españoles habíamos votado entonces una vez en las primeras elecciones generales de la democracia. Así que era nuestra segunda cita con las urnas, la que se celebró aquel 6 de diciembre de 1978. Bueno, ven a los invitados reunidos en el Salón de Pasos Perdidos. Es uno de los salones más impresionantes del Congreso. Se llama así porque se parece mucho a una de las salas de la Asamblea Nacional Francesa, que se llama de esa manera, aunque en realidad el nombre oficial de este salón es Salón de Conferencias. Pues vemos llegar a Manuel Fraga, otro de los ponentes constitucionales. Manuel Fraga, el único padre de la Constitución que continúa en activo a pesar, como ven, de su avanzada edad. Continúa siendo senador del Partido Popular. Cada día don Manuel sigue acudiendo a su despacho a pesar de los achaques lógicos de la edad. Les decíamos antes que Santiago Carrillo era uno de los que nunca se perdía este aniversario. Bueno, pues lo mismo podemos decir de Manuel Fraga. Y camina por el pasillo que en breves segundos va a ser recibido por los presidentes del Congreso y del Senado. Hoy en el recuerdo de todos, seguro que también en el de Manuel Fraga, está Jordi Solé Tura.
cuya capilla ardiente continúa instalada hasta ahora en el Palau de la Generalitat catalana. El político catalán fue uno de los 7 padres que tuvo la Constitución, además de exministro de Cultura en el gobierno de Felipe González y también dirigente del PSUC, del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Soletura moría el viernes a los 79 años, llevaba años enfermo de Alzheimer. Desde que se le diagnosticó esta terrible enfermedad estaba apartado de la política. Bueno, vemos que son ya muchísimos los invitados que están dentro en el salón, en un abarrotado salón de Pasos Perdidos, esperando la llegada de José Bono. Posiblemente Manuel Fraga será uno de los últimos invitados en llegar, porque ya vemos que casi el salón de Pasos Perdidos cuelga el cartel de aforo completo. Una vez que concluya el discurso de José Bono, los invitados se repartirán entre ese salón y otros continuos, para disfrutar de un cóctel, pero eso ya será a puerta cerrada. Es el momento en el que se forman esos tradicionales corrillos entre políticos y periodistas. Pues estamos viendo otras de esas imágenes que nos deja este día para el recuerdo, la llegada de Manuel Fraga, al que saluda ahora la expresidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudy. Junto a Manuel Fraga también vemos a otro de los padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba, también alejado de la vida política. Es un día para el recuerdo, también para la fiesta, pero sobre todo, como les estamos contando, para el homenaje a Jordi Soletura, el padre de la Constitución, que nos dejó el viernes, cuando incluso ya se habían empezado a celebrar aquí en el Congreso los actos de este aniversario. De hecho, fue el presidente de la Cámara, José Bono, quien anunció la noticia de su fallecimiento en un momento en el que el hemiciclo estaba lleno de alumnos de institutos de toda España y de deportistas y artistas famosos que estaban leyendo la Constitución. Así que los alumnos, los estudiantes, fueron los primeros en rendir tributo a la figura de Soletura, guardando un minuto de silencio en el hemiciclo. Después continuó la lectura de los artículos, así lo decidió el presidente del Congreso, precisamente en homenaje a Soletura, el segundo padre de la Constitución que nos deja tras Gabriel Cisneros. En ese acto también pudimos ver por primera vez a famosos leer la Constitución. Bueno, llega el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha hecho esperar un poquito y, como vemos, como ha hecho Mariano Rajoy, también va a hacer declaraciones a la prensa. Buenos días. Deseo que mis primeras palabras sean para recordar, especialmente en un día como hoy, a Jordi Soletura, a uno de nuestros padres fundadores, padre fundador de la Constitución. Él y muchas personas como él hicieron una gran tarea para consolidar un régimen constitucional, una democracia, un sistema de libertades, una España moderna. Debemos recordarle, añorarle, y su figura debe servir para recuperar los mejores valores que han permitido nuestro avance en estos 31 años. Voluntad, capacidad de consenso y siempre una gran confianza en las posibilidades de nuestro país en libertad. Como decía, son 31 años de Constitución española. Son 31 años, por tanto, de madurez de democracia, y son 31 años de los mejores de la historia de nuestro país. Hemos alcanzado paz, libertad, estabilidad, progreso, y hemos recuperado en gran medida el papel de España en el mundo. Por ello, hoy es un día para sentirnos satisfechos por lo que han supuesto estas más de 3 décadas ya, y también para sentirnos confiados sobre las posibilidades de España y de su futuro.
pero hoy es un día de todos los ciudadanos, de todos los compatriotas, y deseo recordar a quienes están en nombre de España sirviendo fuera de nuestro país, llevando a cabo misiones de paz, misiones de seguridad en el mundo, a nuestros soldados. Y también deseo recordar a los compatriotas que tenemos secuestrados en Mauritania. A sus familias les quiero trasladar que el Gobierno tiene, como toda la sociedad, el máximo empeño en que cuanto antes les tengamos nuevamente entre nosotros. Muy bien. Presidente, ¿alguna novedad sobre la situación de la señora Haidar? Saben que el Gobierno está trabajando en una doble dirección. En primer lugar, para respaldar, apoyar, para hacer todo lo posible en cuanto a la situación personal y a la situación de Haidar, y también en cuanto a buscar una respuesta que pueda ser una salida a la situación. Saben muy bien que es una situación nada fácil y que el Gobierno desde el primer momento ha venido trabajando con toda su capacidad dentro de los límites que todo el mundo puede entender a una situación de esta naturaleza. Que el Gobierno puede hacer lo que está a su alcance y, lógicamente, no puede hacer lo que no está a su alcance. Estamos todo el Gobierno haciendo, como es normal, gestiones y dedicados a esta tarea. Perdón. Saben que una de las prioridades de la política exterior española, porque es el interés del país, es mantener unas buenas relaciones con todos nuestros vecinos, con los que tenemos un área de intereses en muchos campos importante. A veces, como es también normal, surgen dificultades, pero debe prevalecer lo que representa un interés general. Y insisto en que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Espero que podamos ver una solución razonable a esta situación, pensando ante todo, por supuesto, en la persona de Haidar. Señor presidente, el líder de la oposición ha dicho en ese sentido que parece que han arrojado ustedes la toalla, y quería preguntarle si se plantea que incluso Su Majestad el Rey, dada la amistad que tiene con la Casa Real de Marruecos, haga alguna gestión para que no dé esa sensación que dice el señor Rajoy de que parece que España ha arrojado la toalla en este caso. Bien, ahora es que tengo que decir al señor Rajoy que no solo no hemos arrojado la toalla, sino que estamos y hemos estado implicados directamente, el Gobierno, de manera particular el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no solo el Ministerio de Asuntos Exteriores, y que dejemos trabajar al Gobierno. He expresado en más de una ocasión que este asunto, que es, reitero, difícil, no debemos de trasladarlo a ninguna otra instancia que no sea la del Gobierno, porque es lo razonable, es lo lógico y es el que puede y debe de intentar una solución lo mejor posible. Debemos de situar las cosas en su dimensión y en su alcance. Esta es una pregunta habitual cuando tenemos el acto de la Constitución el 6 de diciembre. En fin, la Constitución ha sido útil, es muy útil. Es una Constitución que funciona, porque ha permitido funcionar al país, a la democracia, ha permitido la alternancia en el poder, ha permitido un desarrollo pleno de libertades y derechos fundamentales, ha permitido el reconocimiento de la diversidad y un gran autogobierno de las comunidades autónomas y nacionalidades. Y por tanto, en lo sustancial funciona. Mejorable, es como todo. Pero no hay en el horizonte inmediato una propuesta, una iniciativa, una necesidad imperiosa de reformar el texto constitucional. Sirve, es útil y, aunque perfectible como todo, no hay, insisto,
una urgencia en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues han sido las declaraciones del presidente del Gobierno a su llegada al Congreso, declaraciones que ha querido abrir Zapatero con el recuerdo a Jordi Solé Tura y a su gran tarea. Debemos añorarle, ha dicho, porque fue imprescindible su labor para elaborar esa Carta Magna que nos ha facilitado los mejores 31 años de nuestra historia. La Constitución funciona, ha dicho el presidente del Gobierno, sirve, es útil y no hay ninguna urgencia en reformarla. Conversa ahora el presidente con los anfitriones de este acto, de esta recepción en el Congreso de los Diputados, los presidentes del Congreso y del Senado, que nos imaginamos que ya acompañando efectivamente al presidente del Gobierno van a acceder al Salón de Pasos Perdidos, donde esperan el resto de los invitados para que el presidente de la Cámara, José Bono, pronuncie ese discurso que cada año sirve de colofón a este acto del Día de la Constitución. El presidente del Gobierno ha querido destacar también los 31 años de madurez, lo que hemos alcanzado en estos años: paz, progreso, libertad. Hemos recuperado el papel de España en el mundo, ha dicho el presidente del Gobierno, que ha saludado a algunos de los invitados, entre ellos a Patxi López, tras él el presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, otros presidentes del Senado, autonómicos. Todos escuchan ya al presidente del Congreso. Señores, bienvenidos a la celebración del 31º aniversario de la Constitución. Hay fechas que acuñan la memoria de una generación y otras que, además, marcan durante mucho tiempo la vida de un pueblo. El 6 de diciembre cumple con creces ambos propósitos. Quienes tenemos más de 50 años, y somos unos 15 millones de españoles, pertenecemos a la generación que votó, o al menos pudo hacerlo, la Constitución del 78. Somos parte de aquel pueblo que colectivamente hizo algo importante. Somos, en algún modo, valedores o custodios de una gran obra. Veníamos de un largo tiempo de silencio y aprendimos amargamente que solo un pueblo libre puede ser un pueblo en paz y que solo la concordia entre los españoles dignificaba a nuestra sociedad. Hicimos una Constitución basada en el acuerdo que, además de ser la más duradera de nuestra historia, generó la admiración de muchas naciones. No fue fruto de la levedad ni de la magia. Fue la consecuencia de una voluntad tenaz, del empeño en llevarnos bien, de la decisión colectiva de bajar el dedo acusador que ya estaba dolorido de tanto señalar al enemigo. Dejamos atrás la negra sombra de las dos Españas y, perdonándonos, empezamos a aprender a vivir juntos y libremente. El protagonista no fue otro que el pueblo español. No fue menester hacer mucho ruido para hacer mucho bien. Los diputados de las Cortes Constituyentes de 1977 supieron ser generosos y fueron fiel espejo de las esperanzas del pueblo español. Ciudadanos y políticos caminaron al unísono y entendimos que ser diferentes era compatible con ser iguales. Nos sabemos diferentes, pero radicalmente iguales en derechos, de manera que no ha nacido ni se le espera al español que valga más que otro. Entendimos que al discrepante no había que condenarlo ni caricaturizarlo, sino, a ser posible, pactar con él. Entendimos que ni el sexo, ni la religión, ni el lugar de nacimiento o la historia iban a ser razón de privilegio. Supimos que la verdad, se proclame desde donde se proclame, es siempre un proyecto inacabado.
por lo que hay que creer a quienes la buscan y hay que dudar siempre de los que ya la han encontrado. La presencia hoy entre nosotros, junto al presidente del Gobierno, de los presidentes de las comunidades autónomas de Euskadi, de Cataluña, de Aragón y de Castilla-La Mancha, es una muestra de la riqueza colectiva de nuestra nación. Especial mención debo hacer, sin desmerecer a nadie, de la presencia del Lehendakari del Gobierno vasco, por ser la primera vez que nos acompaña. Muchos españoles no me perdonarían que no le citen mis palabras, porque muchos españoles han esperado muchos años para haceros patente aquí, en la sede de la soberanía popular, el afecto que sienten por el noble pueblo vasco, al que tantas veces ha deshonrado una banda de maleantes, asesinos, con pretextos que ya nadie comprende y ya nadie quiere escuchar. De manera que muchas gracias, Lehendakari, por vuestra presencia. España es uno de los países más descentralizados del mundo, con niveles de autogobierno que superan, en muchos casos, el de los Estados federales. Ello ha sido posible gracias a la fortaleza y a la flexibilidad de la Constitución que hoy celebramos. Sin embargo, la Constitución no es infinitamente flexible, tiene límites. La Constitución, a semejanza de cualquier práctica deportiva, señala los límites del campo de juego, que nunca son una restricción, al contrario, constituyen una garantía, la garantía de las reglas del juego. Un juego que, para ser limpio, exige respeto al árbitro y sometimiento a las reglas. Y no hay regla ni ley que valga si está en contra de la norma suprema, aquella que el presidente del Tribunal Constitucional, el llorado Francisco Tomás y Valiente, formuló de manera sencilla y clara para que se entendiera: el todo por encima siempre de las partes. Y proclamar la supremacía de la Constitución es la mejor manera de rendirle homenaje. Nuestro todo, es decir, la nación española, tiene una noble cuna. El próximo año, el 24 de septiembre, celebraremos el bicentenario de la Constitución de las Cortes en la isla de San Fernando, que 2 años más tarde alumbrarían la Constitución de 1812. En aquellas Cortes se escucharon los primeros gritos de libertad. Eran vivas a España que se oponían a otros vivas, a los que pronunciaban el viva las cadenas. En aquellas Cortes se pudo escuchar a Argüelles proclamar, mientras mostraba la Constitución: españoles, ya tenéis patria. Y así nació la España constitucional, como patria de libertad frente al sometimiento. Esa declaración solemne no puede dejar aún hoy de emocionarnos, porque al fin y al cabo somos herederos de aquellos nobles ideales y en ellos nos reconocemos. La idea de una España de ciudadanos libres e iguales que proclamó la Constitución del 12 late con fuerza irresistible en la Constitución del 78. La España constitucional no se impone, se disfruta. La España constitucional no es un edificio en ruinas o a medio hacer, sino una comunidad de sentimientos, y a nosotros, más que a nadie, a los políticos, nos incumbe que esos sentimientos sean buenos, los mejores, los más solidarios. El día a día nos obliga a los políticos a resolver los problemas de los ciudadanos, que demandan eficacia y cercanía. Cumpliendo nuestro deber, nos legitimamos y con su dejación nos gastamos. España no precisa acciones excelsas de personajes heroicos, sino actos cotidianos de trabajo responsable que, al multiplicarse por millones de personas, transforman la sociedad. Si la sociedad pone distancia respecto de sus políticos, siempre el error está en los políticos, en nosotros. Cuando la abstención es noticia,
cuando las papeletas no entran en las urnas es porque los políticos no entramos en las casas de los españoles. No quiero concluir sin destacar el papel de quienes, con razón, llamamos los padres de la Constitución y cuyos retratos podrán ver por primera vez en el vestíbulo de Isabel II antes de su asiento definitivo en la que será llamada Sala Constitucional, la actual Sala Internacional. El Congreso ha querido así, en el 31º aniversario de la Constitución, rendirles homenaje. En ellos se personifica la concordia que impregnó la actividad de aquellas Cortes Constituyentes que inauguraron una nueva etapa en la historia de España. Época que no terminará mientras siga vigente el espíritu constitucional del 78, que permitió a personas como Gabriel Cisneros y Jordi Solé Tura no solo llegar a acuerdos, sino llegar a ser amigos. Sin olvidar sus biografías políticas tan diversas y a veces tan enfrentadas, acertaron, como decían los clásicos griegos, a beber equilibradamente unas veces de la fuente de la memoria y otras de la fuente del olvido, y así, con memoria y con olvido, supieron desterrar el odio político y perdonarse mutuamente. Por eso son grandes. Por eso hoy, fallecidos, Jordi Solé Tura, tan cercana su muerte, por eso hoy les recordamos con emoción, les revivimos sinceramente y sin protocolos en nuestro corazón y nos deseamos, ojalá, ser capaces de imitarles. Muchas gracias. Pues hasta aquí el discurso del presidente del Congreso en el eje central de esta recepción oficial que se celebra con motivo del Día de la Constitución. José Bono ha hablado de generosidad y de esperanza como valores de la Constitución y de quienes la hicieron posible, y ha tenido tres menciones especiales en este discurso. Una para Jordi Solé Tura, el segundo padre de la Constitución que nos deja tras Gabriel Cisneros. Otra para el Lehendakari Patxi López, que por primera vez representa al pueblo vasco en esta celebración, una presencia que rompe con una ausencia histórica. Y la tercera mención, el tercer titular que destacaríamos del discurso de José Bono, es la referencia que ha hecho a la España constitucional. Una España constitucional, ha dicho, que no es un edificio en ruinas o que esté a medio hacer, sino que es una comunidad de sentimientos. La España constitucional, ha continuado José Bono, no se impone, sino que se disfruta como la gran obra que es. Por eso cada año la celebramos con esta recepción en directo desde el Congreso de los Diputados, recepción que también esta vez les hemos llevado hasta sus casas y que ahora continúa, pero ya con una celebración privada. Los invitados degustarán un cóctel sin cámaras, a puerta cerrada. Ese será el momento en el que los periodistas y los políticos tengamos oportunidad de repasar los distintos asuntos de la actualidad, y de todo ello tendrán cumplida cuenta en los servicios informativos de esta casa a lo largo del día, y también en el telediario de las 3 de la tarde, en el TD1, que hoy, con motivo de este Día de la Constitución, se realiza desde aquí, desde este Congreso de los Diputados, desde el que les hemos transmitido en directo esta recepción con motivo del Día de la Constitución. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias, buenos días y feliz Día de la Constitución.